Sí. Ahí nos escuchan. ¿Escuchaste? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hoy vamos a analizar, nos toca un tema muy interesante que es el estrés y en relación con la medicina tradicional o la medicina natural. No se preocupe, adelante. Del estrés, principalmente lo que debemos de mencionar es que se le denomina como la enfermedad de moda. La mayoría de las personas, oye, ¿qué tienes? Pues no sé, no se sabe qué se manifiesta en ellos. Y cuando no se sabe, podemos manifestar dos cosas. Uno, que es el estrés, y dos, que ya hay una enfermedad orgánica interna muy fuerte. En este caso vamos a empezar con las definiciones, ya que hay dos tipos de estrés. En este caso, cuando hay una emoción placentera, decimos que hay eustrés, así se le llama también, que este es el estrés bueno o el denominado estrés correcto, donde se plantea el clásico dilema si hay una lucha o una huida. Todos estamos diseñados, los seres humanos, para actuar en un momento súbito. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un estrés bueno, ese estrés es el que nos hizo venir, etc. Entonces, hay momentos en que nuestra propia biología, ante una emergencia, necesita incluso sobrevivencia. Por eso, si viene un perro corriendo hacia nosotros decidimos, luchamos contra el perro o nos vamos a correr. Son decisiones inmediatas, incluso pensamientos muy rápidos, en el cual hay una capacidad de decisión. Si la persona puede huir del perro, huye. Si puede correr, en este caso se puede manifestar el pensamiento, pues me va a alcanzar. Entonces aquí estamos utilizando el estrés positivo, el estrés correcto. Llamado también el estrés fisiológico o estrés normal, el natural, que ayuda a responder y superar las demandas de nuestro medio. Si ustedes salían hoy a las 2 de la tarde, el propio estrés nos decía, oye, pues qué viento está haciendo, me voy a enfermar, mejor le corro a mi casa. Este tipo de estrés es el que responde a estas demandas del medio ambiente. También es el estrés denominado de la emoción positiva o de la emoción constructiva. Este es el estrés que debemos de manifestar todos. En una emoción conflictiva o en un entrampamiento, ya sea físico o en este caso provocado por nosotros mismos, llamado psíquico, encontramos el otro estrés, que es el distrés. A este se le denomina como estrés incorrecto o el estrés malo. Es el estrés que nos ocasiona enfermedad, es el estrés patológico, y como en la vida hay un placer y conflictos alternadamente, podemos decir que estrés es una reacción natural y biológica de la vida. Nosotros constantemente estamos entonces en esta disyuntiva de la sobrevivencia. Por eso en este aspecto el estrés, buenas tardes, adelante. En este aspecto hay estrés que nos genera una alteración, y este es el diestrés. Por ejemplo, tomen asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Allá hay tecitos si gustan, también. Este lado se menos frío. Por ejemplo, una persona que tiene que trabajar diario, tiene que ir a su labor, se levanta a 6 de la mañana, 5 de la mañana, y el camión sale a 5:15. La persona por X razón llega a 5:16, ya no alcanza el camión, entonces empieza a generarse ahora un estrés negativo. Este estrés denominado como estrés incorrecto o estrés malo.
Es el estrés de la enfermedad, es el estrés patológico como en la vida. Creo que sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Con lo de natural nos referimos a que es parte de la esencia de los seres vivos y decimos que es biológica porque afecta a todos los seres vivos. Y con seres vivos nos estamos refiriendo a los animales, nos estamos refiriendo a las plantas, nos estamos refiriendo a todo lo que manifiesta vida. Las plantas también sufren un tipo de estrés, por ejemplo, los perros sufren un tipo de estrés. Si uno los mantiene con una cuerda, se van a enfermar, van a estresarse. El perro está diseñado para correr 50 kilómetros diarios. Y ahorita por eso también a los animales, los únicos animales que están enfermos son los animales de los seres humanos. Entonces han visto a las personas que cargan con su perrito o a todos lados lo traen. Entonces este animal pues se enferma porque él está diseñado para otro tipo de características. Debemos aclarar que el estrés biológico y natural que se sugiere se le debe de llamar ortoestrés o estrés correcto, y es el de la naturaleza, nos proporciona para luchar o huir. Por lógica, el estrés del ser humano tiene connotaciones propias debido a que nosotros manifestamos emociones. Y posteriormente, si no sabemos trabajar estas emociones, se van a convertir en sentimientos. Por ejemplo, van y les mientan la madre. Ay, ¿por qué me mientó la madre? Entonces, yo genero una emoción. Esa emoción puede ser de coraje. Pero si dentro de 3 días yo le platico a mi oye, ¿qué crees que me mentó la madre? Y todavía traigo eso, eso ya es un sentimiento, ya no es una emoción. El sentimiento es pasajero, perdón, la emoción es pasajera. Y la emoción incluso a veces es liberadora, porque en el momento nosotros podemos desestresarnos. Pero si yo mantengo ese sentimiento durante mucho tiempo, me empiezo a enfermar, porque mantenemos esa alteración interna. Más adelante voy a profundizar en este aspecto. Somos el único ser, incluso que queda entrampado en el conflicto sin atinar a luchar o huir, el ser distresado. Hay veces que queremos decir, expresar, pero por cuestiones culturales de educación, oye, si le digo eso va a pasar esto. Pero ese tipo de entrampado, ese tipo de falta de comunicación ahora nos está empezando a afectar. Por eso los animales ladran, los animales se manifiestan, a ellos no les interesa. Somos los únicos que podemos decidir aguantarnos el estrés, aguantarnos el que nos estén lastimando, el que nos estén dañando. Y eso principalmente pues nos genera estos padecimientos. Debido a que el estrés es una reacción de vía común final para cualquiera de sus manifestaciones, eso nos obliga a definir lo que ya hemos mencionado, el eustrés, que es el estrés positivo, el que todos tenemos, el que se manifiesta para la sobrevivencia. El diestrés es el estrés negativo, en el cual pues nos mantiene enfermos. Y el ortoestrés es como pues se propone llamarle al estrés correcto. Originalmente estrés era la fuerza interna que se genera en un cuerpo para resistir una fuerza que tiende a deformarlo. ¿Por qué? Porque el estrés lo primero que se nos va a manifestar es con una tensión. Y esta tensión va a segregar, o más bien es estimulada por 2 tipos de neurotransmisores que genera nuestro cerebro. Adrenalina. La adrenalina funciona principalmente como relajación y la acetilcolina funciona como contracción. En este caso, por eso nosotros estamos constantemente en un trabajo de contracción, relajación. El problema es cuando se mantiene una durante mucho tiempo.
Por ejemplo, si se mantiene la contracción durante mucho tiempo, ya no hay relajación y por eso se manifiesta la enfermedad. Entonces, el estrés comúnmente lo vamos a conocer como la tensión que traemos. Incluso ya es imperceptible. ¿Por qué? Porque las personas ya están así, muy tensas, y no se percatan en su cuerpo de que pueden aligerar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? A cualquier hora del día hay que analizar, oye, estoy estresado, bueno, voy a inhalar profundo, voy a exhalar profundo y vamos a dejar caer el cuerpo. Comúnmente los hombros bajan porque nosotros ya estamos preparados con la tensión. Este concepto físico responde un poco al concepto de que todo estímulo activo genera una fuerza reactiva. Esto es similar al principio de acción y reacción. A toda acción viene un efecto. Entonces, la idea del estrés es un esquema interactivo de estímulo-respuesta y a veces se corta esa respuesta o se corta ese estímulo. Puede llevar a que se considere al estrés tanto como un estímulo que genera respuesta o bien como una respuesta a un estímulo. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Pasen. El estudioso Walter Cannon en 1939 habla del estrés como una especie de reacción que en inglés se le denomina como fight, flight, lucha o huida. Por eso la mayoría de las veces el estar estresado es una decisión. Desgraciadamente. Es que tú me hiciste, es que sí, pero yo decido estresarme. Yo decido enojarme por... Claro, siempre manteniendo el respeto. Pero si lo analizamos a profundidad, oye, es que el presidente en realidad no me está haciendo nada. Yo decido, por el medio de información que me está llegando a mí, tomar una decisión de estresarme o no estresarme. Ese es el problema muchas veces. Que si a mí me hicieron, pues ahora yo voy a hacer. Desgraciadamente así, en el contexto cultural, así funcionan las cosas. Pero por eso, en la actualidad, 93% de los mexicanos enfermos. Se puede plantear ante un hecho amenazante o peligroso y esboza que su mecanismo depende de un sistema catecolomínico que es el eje simpático adrenal. Entonces, por eso nosotros decidimos. Si un perro viene, bueno, ahí sí hay una decisión real, correcta, verdadera, por la cual me puedo estresar. Pero si no hay una justificación real de mi estrés, entonces nosotros mismos no lo generamos. Incluso ahí también viene en la cuestión de las emociones. Oye, ¿por qué estás enojado? Pues es que la mosca lleva 1 hora, no me deja en paz. Bueno, es una decisión. Que los animales pues también merecen estar aquí. Bueno, cuando nosotros recibimos un estímulo, va a afectar directamente a nuestro sistema nervioso. Y como ustedes saben, en el sistema nervioso es donde se generan ciertos tipos de neurotransmisores, en los cuales vamos a mencionar nada más 2: la adrenalina y la acetilcolina. Hemos mencionado que, por ejemplo, yo tengo un estímulo, tiembla, imagínense. Yo voy a tener un estímulo directamente en el cerebro y va a generar o adrenalina, que va a relajar mi cuerpo, o acetilcolina, que me va a permitir movilizar. Posteriormente hay un estímulo en el hipotálamo, en la pituitaria, que va a generar un estímulo en por eso es un eje
que va a recorrer todos estos órganos hasta llegar a la parte superior de los riñones, que son las suprarrenales. ¿Por qué aquí? Porque los riñones hemos mencionado que tienen la capacidad de generar, en conjunto con los nutrientes que absorbemos del estómago, generan 20 aminoácidos. Y de estos 20 aminoácidos se generan las cadenas de proteínas para generar a la adrenalina y a la acetilcolina y todos los demás hormonales o neurotransmisores. Aquí es donde se empiezan a generar estos estímulos. Esta es otra imagen en la cual se puede ver con mayor al hipotálamo, que es donde da la orden, es donde se da la orden para tener para actuar o no actuar. Ahora, todos estos neurotransmisores que se generan en esta parte, posteriormente tienen que pasar hacia atrás del cerebro. O sea, se generan aquí, pero tienen que ir para atrás. Por eso hay personas que sí generan sus neurotransmisores, pero al tener bloqueado el cerebro con grasa de origen animal y de origen vegetal, se quedan aquí y ya no pasa. Como por ejemplo los estados de depresión, donde interviene un neurotransmisor que se llama GABA, disminuye y la persona ya no tiene la capacidad incluso de actuar. Se queda en su casa acostado, se hace del baño en la cama, se defeca ahí mismo. Eso es lo que muchas veces pasa aquí, que tiene que ir hacia la parte posterior y después bajar. Y aquí por eso es que esto va a generar las hormonas adenohipofisiarias, por eso pueden fallar ciertas estructuras de nuestro cuerpo. Al estar estresado pueden fallar las glándulas principalmente. En la mujer los ovarios, en los hombres los testículos, las glándulas mamarias, los huesos, o sea, todo el organismo, dependiendo de cuál esté más dañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las alteraciones van a llegar directamente a la corteza prefrontal. Buenas tardes, adelante. Esta es la corteza prefrontal, o sea, la parte de enfrente. Recibe la información altamente procesada del mundo externo. Después llega al hipocampo, en el cual se relaciona con la memoria y el aprendizaje, porque ahí es donde sabemos, oye, viene un perro, por mi memoria sé que me puede morder, pero alguien que no sabe que un perro lo puede morder no actúa, no decide, incluso cambia su energía. Por eso hay personas que al controlar su cuerpo a un animal enfurecido lo pueden calmar o se puede calmar. Hay personas, o por ejemplo nosotros desde niños se nos ha dicho que el fuego quema, pero si nunca nos hubieran dicho eso, tal vez no nos quemáramos. Como por ejemplo ustedes pueden ver a las personas que caminan en fuego y no los quema. Son decisiones que ya tenemos incluso bien metidas desde nuestro aprendizaje. Después recibe la información acerca del estado fisiológico y motivacional interior del organismo y hace todo este ejercicio vía sistema límbico, emocional y en la amígdala. Ahora, hemos mencionado hace un momento que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. ¿Por qué? Porque hemos mencionado los factores para que se manifiesten las enfermedades. Dentro de los primeros seminarios que vimos, manifestamos que lo principal es la alimentación. Pero ese es el aspecto físico. Los virus vimos en el segundo seminario, principalmente el del coronavirus, pero esto es un estímulo de afuera hacia adentro, que quiere decir que el virus tiene que pasar mi cuerpo
para que se manifieste una enfermedad. El alimento tiene que pasar a través de mi cuerpo para que se manifieste una enfermedad. Pero lo interesante en las emociones es que se generan desde adentro. Por eso, una persona que le diagnostican diabetes fue porque hubo un coraje previo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona con los alimentos que ha venido introduciendo a su cuerpo se está enfermando, pero hay un activador, que en este caso fue el coraje. ¿Por qué? Porque una ira muy fuerte eleva la glucosa al doble en 3 segundos. En el primer segundo recibimos el estímulo, en el segundo segundo se hace todo esto que mencionamos, del estímulo del eje hipotalámico, y en el tercer segundo el hígado libera la glucosa y por eso se eleva al doble. Esto en medicina moderna todavía no se contempla, pero todos conocemos, parece que a nuestros conocidos diabéticos, que fue después de un coraje. Y este coraje obviamente ya se mantuvo desde hace mucho tiempo. Por eso una cosa es la emoción y hay que dejar pasar las cosas. Pero si yo ya mantengo, ay, ¿por qué me casé con esta persona? Ay, ¿por qué? Pues imagínense, ese sentimiento ya lo mantenemos y estamos por eso todo el tiempo tensados. Bueno, pues fue mi decisión, ni modo, adelante. Entonces, los 7 sentimientos son lesionantes para el organismo porque alteran el ritmo de los órganos y de las vísceras, quedando alterada la función de estas estructuras. Como ustedes saben, nosotros tenemos ciertos ritmos que nos da la naturaleza. Por ejemplo, 81 latidos por minuto aproximadamente, 20 respiraciones por minuto aproximadamente. Cuando tenemos una alteración por los sentimientos, cambian estos ritmos. La presión se puede o subir o se puede bajar. Entonces, eso es el estrés, la alteración a través de los sentimientos. Los 7 sentimientos van a provocar que se altere el funcionamiento del sistema nervioso, mal llamado autónomo, formado por el simpático, donde contiene como sustancia, hemos mencionado la adrenalina, que tiene un trayecto a lo largo de la médula espinal. El sistema nervioso autónomo también lo forma el nervio vago, o llamado parasimpático, que sale del bulbo raquídeo y va por delante, inervando a cada uno de los órganos con sus sustancias, y que en este caso es la acetilcolina. Adrenalina relaja, acetilcolina contrae. Por eso el corazón dentro de sus ritmos está latiendo, contracción, relajación, contracción, relajación. En un coraje, ¿qué es lo que pasa? Que se aumenta el envío de sangre del hígado al corazón y se aumenta su bombeo. Esto es lo que está pasando. Y en cada uno de los sentimientos que se generan en exceso, se van a causar una producción mayor de uno de los dos, provocando que los órganos y las vísceras del cuerpo queden alteradas en sus ritmos, funcionamiento, manifestándose la enfermedad. Aquí por eso empezamos a analizar y a observar que en realidad lo que nos mantiene enfermos son nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque no tenemos una educación emocional. Desde niños no se nos educa a través de los sentimientos. ¿Qué sientes? O la mayoría de las veces, oye, yo siento esto, no, pues cállate tú, no, desde niños. Entonces es difícil en la actualidad hablar de estos temas, porque aquí lo primero que hay que hacer es analizar qué estoy sintiendo. ¿Esta sensación es generada por alguien externo o es generada por mí? Y de ahí ir analizando qué es lo que me está manteniendo en este estado en el que estoy, para posteriormente, obviamente hay que ser honestos, si no, no funciona. Y posteriormente entonces enfrentarlo, principalmente como platicándolo, porque si no lo platicamos, entonces no hay una comunicación
no hay una curación. Estos son, aquí es donde estos son los riñones, las suprarrenales. Obviamente hay más neurotransmisores, pero estos son los dos principales. Bueno, entonces miren, ¿qué dijo hace rato? Dentro del sistema nervioso hay dos, se llama el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático quiere decir que yo lo controlo. Por ejemplo, yo le ordeno a mi mano que levante el control y que lo baje. Este sistema simpático nosotros lo controlamos. Y tenemos otro sistema que es el parasimpático. Y es el que está funcionando de alguna forma autónomamente, porque yo no le puedo decir al corazón, párate, sigue latiendo. Yo no le puedo decir a mis intestinos, párense, ya no hagan metabolismo, siguen funcionando. Entonces, ese es el conjunto de alteraciones en donde nos va a llegar a afectar el estrés y estas emociones. El sistema nervioso simpático está estimulado por la adrenalina y el sistema parasimpático está estimulado por la acetilcolina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por eso, cuando empiezan a manifestar que se brinca la ceja, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ya hay una alteración del parasimpático. Entonces, el estrés, por eso no nada más nos va a afectar una parte, sino nos va a afectar todo nuestro entorno. Ahora, dentro de nuestro organismo debemos de mencionarles que hay 5 órganos fundamentales que manejan a la sangre, que son el pulmón, el corazón, el vaso, el hígado y los riñones. Nada más estos 5. Y tenemos estructuras huecas que en este caso acompañan a los órganos, que son el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el sistema linfático y la vesícula biliar. Esas son estructuras huecas que se llenan y se vacían, y esas no manejan a la sangre. Por eso, dentro de la medicina tradicional se ha relacionado a los estados emocionales y a los sentimientos con los órganos. Por ejemplo, en el corazón está la alegría y de ahí la risa. Personas que no se ríen, pues falta calor en el corazón. Por ejemplo, ustedes se toman una copita de vino. Dentro de la medicina china dice que cuando hay invitados hay que darles un vinito. Disculpen, no les digo. ¿Por qué? Porque eso estimula el corazón. Y si ustedes se toman una copita, ya después están alegres, están sonriendo, porque ya llegó calor directamente al corazón. En el hígado está la ira, y por eso el grito. Hay personas que ya vienen desde la esquina y ya las escuchamos. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de energía en su hígado, que puede ser, eso lo puede hacer muy iracundo, manejar mucho coraje, mucha ira. En el vaso está el pensamiento y de ahí el canto. Hay personas que se la pasan cantando, pero incluso hay canto sin voz, con el pensamiento. Están recordando y recordando y recordando alguna canción. Eso nos puede desgastar el vaso. En el pulmón está la tristeza y de ahí el llanto. Hay pacientes, hay personas que, oiga, fíjese que, y ya empiezan a llorar. Ya, desde ahí ya, pero está triste, hay tristeza. En el riñón está el miedo y de ahí el quejido, los quejosos. Ay, es que mi botella, ay, es que la carne, ay, es que... Entonces, de ahí podemos empezar a analizar que falta energía directamente en sus riñones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando es en exceso,
este tipo de emociones y sentimientos, entonces dañan a nuestros órganos. Cada uno de los sentimientos puede causar daño orgánico, pues aumenta la corriente de energía que circula en algunas direcciones, por lo que se dice que la ira daña al hígado. Vamos a dar posteriormente una clase de diabetes, en donde vamos a analizar que en realidad el que está enfermo no es el páncreas, es el hígado. Ajá. Y por eso, después de un coraje, de una gran ira, el hígado es el daño. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una elevación de calor. Por eso la persona se pone roja o incluso hasta verde. Porque el hígado manda muy fuerte la sangre hacia arriba y se empieza a manifestar esto. Y aquí es cuando puede empezar a romper cosas, a insultar a la gente, a golpear, etc. El miedo daña al riñón. En el riñón hay dos emociones. Una es primero con el miedo, que incluso hay una sensación como de desvanecencia, y si es muy fuerte hasta se pierde la fuerza de las rodillas. Y si todavía se descontrola más, lo que puede pasar es que hay descontrol de esfínteres. El niño se orina o se defeca por el terror, por el miedo. La alegría daña al corazón, pero en este caso en exceso. Hay un caso muy famoso de un tal actor Palomo. Estuvo cenando, se estuvo riendo durante toda la noche y llegó a su casa y al otro día ya no despertó. ¿Qué pasa? Sí, la risa es muy buena, nos estimula, pero un exceso de risa afecta directamente al corazón, infarto, paro. Por eso en exceso todo es malo. Oye, es que yo me voy a divertir ahí bastante. Bueno, sí, pero empieza a generarse también una afectación. El pensamiento daña al vaso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con preocupación en vez de ocupación, se desgasta, se empieza a calentar el cerebro y se empiezan a evaporar los líquidos de nuestro interior. Y por eso, cuando estamos pensando mucho, hay un aumento en el trabajo digestivo. La persona empieza a tener hambre, a manifestar mucha hambre. Porque en realidad lo que está pasando es que se está consumiendo la energía en ese pensamiento. Y la tristeza daña al pulmón. En este caso el pulmón es una parte en conjunto con los tubos digestivos de nuestro exterior. Por eso lo que afecta a lo físico va a afectar directamente al pulmón, porque es el primero que recibe los estímulos. Ahora, los sentimientos alteran la corriente de sangre y de energía. Por eso esta corriente tiene su origen dentro de una ley que se manifiesta en la medicina china, de los 5 elementos. Y en este caso relacionado con cada uno de nuestros órganos, que incluso analícenlo en las reuniones familiares. A veces están enojados, pero de ahí pasan a la alegría, después pasan al pensamiento, después hay un tipo de tristeza, después hay un miedo y otra vez. No se puede mantener cuando se mantiene estancado y no fluye las emociones, ahí es cuando se manifiesta entonces la enfermedad. Por eso, en la ira, lo que va a pasar con la sangre, con nuestro cuerpo y con nuestra energía, es que en la ira la energía es ascendente. Por eso hay mucha energía, mucha ira, y hay que a veces descargarla. Lo que se recomienda en ese caso es ir con un especialista y hacer un tipo de catarsis. Las catarsis son muy buenas, pero con una persona que sepa, porque si no, el paciente se puede lastimar, se puede hacer daño, y eso es lo que no queremos. En la alegría, lo que pasa con nuestro cuerpo y con el corazón es que se alenta, se hace lento.
¿no les ha agarrado una risa así tan fuerte que sienten como si todo se pausara? Incluso daña directamente al pecho. Eso es lo que pasa con una alegría externa. Ahora, no quiero decir que no se rían o que ya no sean alegres, claro que sí, pero siempre hay que tener eso en oye, ¿por qué tengo afectado el corazón? Todo el tiempo te la pasas riendo. O una persona que hable y de repente suelte una risa sin que haya un chiste aparente, ya hay un daño en el corazón, ya hay una afectación directamente en su corazón. En el pensamiento la energía se concentra, por eso incluso las personas que piensan mucho hasta se les calienta la cabeza. Hay una concentración de esta energía y de esta sangre. En la tristeza la energía se disemina y por eso va afectando gran parte de nuestro cuerpo hasta que terminamos en una silla o en una cama por esta tristeza. En el miedo la energía desciende. ¿Han escuchado esa parte que dice que cuando uno ve a alguien que le gusta siente maripositas en el estómago? ¿Sí han escuchado eso? Y cuando tienen miedo, ¿dónde lo sienten? Pues también, en la panza. Más bien es eso. Cuando vemos a una persona que nos gusta y sentimos eso, nos está diciendo cuidado, hay que alejarse. Nuestro propio cuerpo nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el amor se siente en el corazón. Cuando ustedes ven a un hijo, cuando ustedes ven a su padre, no se siente aquí, se siente acá. Por eso incluso no sabemos identificar qué emociones estamos manifestando. Oye, ¿qué estoy? Pues no sé qué emociones. Entonces, primera tarea, buscar las emociones y su significado para posteriormente cambiarlo por su antónimo. Ya que de esa manera yo ya voy a definir, pues estoy sintiendo esto. Eso no es miedo, es tristeza. O eso. Primero debemos ir definiendo esa parte. En la melancolía, que es primero la persona puede manifestar tristeza. Se murió mamá, se murió la abuela. Pero ya tiene 10 años y todavía está triste por la abuela. Pues imagínense, ahora ya se convirtió en melancolía. Y esa melancolía afecta principalmente al pulmón. La energía, aparte de diseminarse, se pierde. Ya la persona no se hace cargo de ella misma. Y por eso incluso aquí entra la depresión, los estados depresivos e incluso las cuestiones más fuertes, los intentos de suicidio. Y el terror, que también es una afectación directamente en el riñón, la energía se desordena. Tal vez a todos los niños nos pasó que tuvimos un gran miedo y nos orinamos de ese miedo. Se desordenó todo nuestro esquema. Ahora hubo mucha segregación de adrenalina o de acetilcolina y por eso descontrol de esfínteres. Eso es lo que pasa. Y esta es la imagen en la que tenemos que estar, por eso fluyendo dentro de estos estímulos emocionales o sentimentales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos a empezar a trabajar en estas alteraciones del estrés? Bueno, pues hay puntos que tenemos en nuestro cuerpo que podemos masajear, que podemos estimular. ¿Por qué? Porque van a tener un estímulo directamente en el sistema nervioso. Y del sistema nervioso va a llegar a cada uno de nuestros órganos. Ahora, el estrés y todas estas alteraciones emocionales, se dice que hay un desprendimiento de nuestro espíritu, de nuestra parte central. Y por eso, dentro de la cultura china, se mencionan varios puntos que vamos a mencionar. Uno es el Shang, Xing, que quiere decir superior, estrella superior.
pero como ustedes saben, los chinos escribían en ideas, por eso se llaman ideogramas. Esto, pues, ¿qué es eso? Pues, ¿quién sabe? Pues es una idea sobre algo. Por ejemplo, una idea del ser humano es pintar a una persona así, pero pues sin cabeza. Pues es una idea. Y en este caso, como nosotros recibimos el estímulo del cosmos a través de la luz, esta luz estimula nuestros nervios. Y cuando hay un estrés, hay un desprendimiento de esta conexión. Lo podemos analizar desde la medicina moderna y eso se le llama la generación de la vitamina D. Por eso los seres humanos hacemos locuras como vestirnos, porque cuando nos vestimos ya no recibimos la luz directa del sol y ya no desarrollamos una vitamina esencial que es la vitamina D. Esta vitamina D no la podemos adquirir de las frutas ni de las verduras, nada más con el contacto del sol. Pero en la actualidad, para vender cremas y todo eso, se ha dicho que el sol es dañino, que el sol causa cáncer. Claro, si una persona está debilitada, sí, pero ustedes pueden ver a los balseros de Acapulco. ¿Cuál cáncer? 8 horas al día en contacto directo con el sol. Todas las personas que trabajan en la construcción de las carreteras, pues ¿cuál? Una persona que le da cáncer de piel quiere decir que vino de adentro hacia afuera. Ya lo hemos mencionado. Pero en este caso, al haber este desprendimiento, lo que podemos hacer es estimular este punto que se llama 23 de Dumay, que está aquí, miren, ustedes, la línea del cuero cabelludo, un dedo hacia adentro, aquí, y aquí está. Y este punto, cuando ustedes lo estimulen, va a generar un estímulo directo a la pituitaria y a la pineal. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Que es donde se generan los neurotransmisores. Por eso, oye, ¿y a poco con esto? ¿Y por qué se le llama estrella superior? Como ustedes saben, dentro de la observación que hacían en la antigüedad, durante 6 meses se ve una estrella en el oriente y durante 6 meses no se ve, que es Venus. Es una estrella un poquito como rosada o blanquecina. En la cultura mexicana se le llamó Quetzalcóatl, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que es la representación de cómo está entrando la energía del cosmos directamente en nuestro cuerpo. Pero, posteriormente, miren, Shen Ting. Bueno, la traducción de Shen literalmente quiere decir Dios, pero hay un conflicto con el método científico, por eso no se le llama Dios, se le llama espíritu, o como ustedes le llamen a su ser superior. El hogar del espíritu, ¿por qué? Porque después de que la energía entre, se tiene que quedar en un lugar, que en este caso es la pineal. Y por eso estos dos puntos, uno hacia arriba de la línea del pelo y otro hacia abajo, van a regenerar este estímulo o estas alteraciones orgánicas. Oye, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 800 veces. Porque si no, no funciona. No es magia, sino que simple y sencillamente son estímulos de las arterias y los nervios que llegan directamente a nuestro cerebro. Y por eso le pueden decir, no sé, a su pareja, a su hijo, oye, pues dame un masajito aquí. Y ya con eso ustedes van a empezar a sentir el cambio desde la primera sesión o en los días consiguientes. ¿Dudas con estos dos puntos? Bueno, tenemos otro punto que se llama el Tanshong, que es el palacio central. En este caso, el estrés y las emociones, lo que va a afectar también es el corazón y los pulmones. Porque como ustedes saben, el corazón
perdón, el corazón le envía la sangre a los pulmones y los pulmones se la regresan al corazón. Entonces, comúnmente hay una opresión aquí en el pecho cuando se manifiestan alteraciones, el estrés, muchas emociones fuertes. Entonces, este punto lo que está estimulando es un recubrimiento del corazón y el mismo corazón que se llama pericardio. Por eso usted se puede empezar a masajear aquí. Está entre en el cuarto espacio intercostal, porque muchas veces nos dicen que están entre las dos tetillas, pero pues imagínense, en las mujeres a veces están. Entonces, cuarto espacio intercostal, hay que masajear. Ajá. ¿Tocamos las costillas? Sí, por ejemplo, aquí hay un espacio entre las costillas, primer espacio intercostal, que lo pueden ustedes sentir. Luego, otro espacio, otro hundimiento, segundo, tercero y cuarto. Hacia el centro, ahí empezamos a dar círculos. Puede doler muchas veces. Lo que hay que hacer es combinarlo con respiraciones. Inhalar en 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos, porque eso nos va a ayudar a que llegue la oxigenación hacia nuestro cuerpo. Entonces, este es otro punto que hay que estimular cuando tengamos alteraciones emocionales, o principalmente el estrés. Y hay otro punto que se llama el Shenmen, que es la puerta de Dios o la puerta del espíritu. Este punto también nos va a ayudar cuando tengamos estrés, y lo vamos a encontrar en la mano, en la arteria cubital, que es esta parte. Incluso si ustedes se palpan aquí, van a sentir un pulso. Pueden llegar a sentir un pulso. Este punto se encuentra en esta zona porque cuando nosotros embriológicamente empezábamos a crecer, no había manos, no había pies, pero esta parte sí se empezaba a generar. Por eso es el medio, quiere decir que está relacionado con el diafragma, que es donde se generan las células madre. Por eso este punto es muy interesante, ya que este punto 7 de corazón va a regularizar cualquier alteración emocional, principalmente del corazón. Hay una enfermedad que se ha conocido en la actualidad como el síndrome del corazón roto. No sé si hayan escuchado hablar de eso. Cuando ya ven que pues, se pelea la familia, ¿no? Y muchas veces se va contra uno. Pues hay una sensación de traición. O cuando en la pareja uno lo engañó al otro. Esa sensación de traición afecta directamente los latidos del corazón. Por eso hay una disminución, y eso es a lo que se le denomina el síndrome del corazón roto. O sea, es real. Por eso de ahí pueden provenir más enfermedades como la depresión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Igual, estimular este punto 1, 2, 3, 800 veces. Tiene que haber un cambio, a veces inmediato. Por eso. Y bueno, comúnmente cuando se manifiesta el estrés, vamos a encontrar en la gente ira, violencia con insultos, romper cosas, hiperexcitación, lo que en medicina tradicional se conoce como fuego del corazón. Entonces, las personas que se mantengan, que ustedes las vean verdes, esa persona tiene ira, está enferma del hígado. Fíjense qué interesante. Si una persona está roja, el corazón es el que está afectado. Si una persona está amarilla, el vaso, páncreas, es el que está afectado. Pero en la medicina moderna se dice que es el hígado, y no es así. Por eso los ojos ictéricos, pues el hígado es el que está afectado. Pero no, en realidad es el vaso páncreas. Una persona que está pálida, blanca,
los que están depresivos están blancos, el pulmón es el que está fallando. Y una persona que está negra, que empieza a manifestar negrosidad, que alrededor el riñón es el que está afectado. Entonces, aquí podemos empezar a observar cómo estas señales nuestro cuerpo ya no las empieza a manifestar. Si ven a una persona verde, pues hay con cuidado, porque puede romper cosas. Hay que correr. Se puede manifestar, incluso, imagínense, desnudarse en público, no comer ni dormir por el calor tan exagerado que se tiene. Este calor tan exagerado que se genera con la ira puede generar incluso trastornos mentales. Y este tipo de trastornos mentales, por eso en medicina moderna nada más, pues al manicomio. Porque no hay un razonamiento en el cual poder trabajar para bajar el calor, y se curó. Les dan medicamento, lo que genera iatrogenia. Como ustedes saben, la iatrogenia es la enfermedad que causa el doctor. Por ejemplo, omeprazol. Cuando ustedes toman omeprazol y están tomando otros medicamentos, el omeprazol le quita la efectividad a los otros medicamentos. Cuando ustedes toman aspirina, se afecta su sistema digestivo generando úlcera. Esa es iatrogenia. Entonces, a una persona que está en un manicomio se le manda medicamentos, pues por eso nunca se va a curar, porque siempre va a estar caliente su hígado tratando de eliminar esas toxinas. Y es tan sencillo desde la medicina. Por eso, fíjense, más de 1,000 millones de chinos, porque utilizan este tipo de medicina milenaria. Bueno, también son muchísimos, ¿verdad? Pero eso es lo que utilizan ellos para curarse. Por eso en la actualidad pues se están estudiando este tipo de medicinas, porque no hay razonamientos dentro de la medicina moderna incluso para estos aspectos. Se puede manifestar también cara inexpresiva. La persona habla sola o poco hablador, empieza a llorar sin motivo, se manifiesta la melancolía o incluso las ideas, la obsesión. Porque como ustedes saben, hay personas que tienen muchas ideas, pero de esas ideas no hacen nada. Entonces hay que bajar ese pensamiento, esa obsesión. Y hay personas que no tienen ni idea de nada, no se les ocurre nada. Pues hay que estimularlas en ese aspecto. O siempre dar vueltas a lo mismo. Falta de apetito, no pueden dormir y se despiertan muchas veces. Y en casos más graves puede haber una pérdida de conocimiento, desmayo, un síncope e incluso convulsiones en los 4 miembros. Y la convulsión se puede manifestar, la persona se desguanza o la persona se tensa. En ese caso no hay que hacer nada, ni meterles nada, simple y sencillamente esperar a que pase y colocarlos de lado, si es que llega a pasar eso. Ahora, el principal problema del estrés es las personas no pueden dormir y se despiertan muchas veces, porque hay una alteración dentro de lo que se llaman los ciclos circadianos. El ciclo circadiano es el ciclo luz-obscuridad, que nos quiere decir que nosotros los humanos somos seres diurnos, tenemos mayor energía con el sol cuando está en la luz del día, y debemos de descansar en la noche cuando ya no hay para nosotros. Por ejemplo, los ratones son nocturnos, los gatos son nocturnos, por eso están despiertos en esos horarios. O sea, nosotros ya terminando esto nos deberíamos ir a dormir, porque ya no hay luz. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues hay personas que tienen un tercer turno, hay personas que llegan a las 11 de la noche. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo?
lo que pasa es lo siguiente. Nuestro hígado genera 3 gramos de glucógeno. Como ustedes saben, el glucógeno es la energía. 1 gramo lo ocupa para limpiar el cerebro de toxicidad que acumuló en el día, cuando dormimos. Imagínense si no duerme, no hay una desintoxicación. Y por eso el insomnio es terrible, porque ni se descansa ni se está activo. El segundo gramo se utiliza para las relaciones sexuales. Ya ven que en la noche es cuando más y el tercer gramo de glucógeno que se genera es para las emergencias. Un desastre natural, debemos de tener energía para poder salir. Entonces, este estilo de vida que tenemos en la actualidad ya nos mantiene estresados porque no cumplimos con esos tipos de leyes. Ya no hay una desintoxicación adecuada. Oye, ¿por qué estoy obeso? Si como bien, bueno, pero pues es que también hay que dormir bien. ¿Cuántas horas? Antes se decían que es 8, son 7. Y los niños hasta 10 horas pueden dormir, ¿no? Los bebés. Por eso. Bueno, entonces tenemos que trabajar. Ya les mencionamos los puntos que nos van a estimular. ¿Se puede? Perdón, por ejemplo, habemos personas que dormimos 5 horas y con esas 5 horas pues sentimos que ya podemos empezar nuestro ritmo del nuevo día y fueron 5 horas. Sí, con eso usted ya tiene un descanso adelante. Por eso en general son 7 horas. Ahora, conforme vamos creciendo se va disminuyendo. Hay personas de 80 años que yo conozco que se levantan a las 4 de la mañana y tienen energía. Entonces pueden ser más o menos, pero si esas son las que usted, pues qué afortunada. Podemos hacer más cosas. Entonces ya vimos los puntos en el tratamiento para tratar. Y oigan, ¿a poco con eso? Pues sí. ¿Por qué? Porque la acupuntura en este caso, como les menciono, ya ha sobrevivido más de 6,000 años. El cuerpo se puede estimular con agujas, o se puede estimular con masaje, o se puede estimular con movimientos. Y fíjense, aquí yo ya no necesito ningún medicamento del exterior al interior, sino que mi propio cuerpo está capacitado para generar sus propios neurotransmisores. Entonces, sí, con eso, con esos 800 estímulos, me dicen dentro de 15 días cómo les fue. ¿Tiene que ser 800? De preferencia sí, pero si lo hace 200 veces ya empieza a haber un estímulo. ¿Cuántas lleva ahorita? No las estoy contando. También no hay que ser tan rigurosos, tan estrictos, pero pásese 1 minuto o 2 en cada punto. Y tiene que ser no tan despacio, o sea, cierta velocidad, cierta tensión. Por eso. Apretando suavecito. O sea, haciendo una presión que no le cause dolor, pero que tampoco sea tan ligera. O sea, una presión media. Y ya se mueve. ¿Por qué? Porque mire, aquí llega una arteria que es la arteria cubital. Por eso aquí tenemos esta arteria cubital. Pero también llega un nervio, que es el nervio cubital. Entonces yo estoy moviendo el nervio y justamente este punto va a llegar hasta el corazón. Digamos, ese es el resumen. Obviamente hay una explicación científica atrás de todo esto. Pero háganlo. Ahora, si tienen la oportunidad de que alguien estimule su espalda, bueno, también hay puntos que salen de las vértebras que van a irrigar directamente a los órganos. Y aquí, por ejemplo, tenemos estos puntos, como el 13 de vejiga que estimula el pulmón, o sea, al lado de la columna vertebral, que les den masajito.
Tenemos el 15 de vejiga, que es el del corazón, el 18 de vejiga, que es el del hígado, el 20 de vejiga, que es el del vaso, y el 23 de vejiga, que es el del riñón. Pero para que no se hagan bolas, nada más masajeen el paravertebral y ya va a haber un estímulo directamente hacia los órganos. A veces, como no hay una comprensión previa de todo esto, hay ciertas dudas, pero créanme que es de lo mejor que se puede hacer para una sanación. Estimular directamente estos puntos. El pulmón, del corazón, del hígado, del vaso y del riñón. Y hay otros puntos más especializados que posteriormente los podemos analizar en un solo seminario, porque también hay aspectos espirituales dentro de nosotros. Hay personas que pueden ver más allá, en sueños, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus órganos, por tener esta gran cantidad de energía, puede estar presente aquí y en otro lugar. Puede ver una película en las personas, en sus ojos. Oiga, ¿y eso es real? Pues sí es real. Sí es real. Y en este aspecto hay una segunda línea. Miren, aquí están las vértebras. El lado paravertebral, primero están los puntos que estimulan a los órganos. Y a la altura del omóplato están estos puntos llamados espirituales. Como por ejemplo el PO, que es el punto del pulmón, y el punto espiritual del alma física. Nuestro cuerpo, por eso es nuestro templo, e incluso hay veces que, por ejemplo, pues nos dejamos, ay, ¿por qué estás tan gordo? Pues porque hay una alteración en este cuerpo espiritual, que es el alma física. El Shen, que es el templo del espíritu y pertenece directamente al corazón. Entonces, hay veces que cuando ya decimos, ya para qué, o sea, ¿qué sentido tiene esta vida? Ahí hay una afectación directamente del corazón. Hay que acercarse a Dios. El Genmen, el alma o la puerta espiritual, que es el del hígado. Y aquí les puedo dar un ejemplo. Si ustedes cenan pozole, sueñan que vuelan. No sé si les ha pasado, por el calor que tiene el hígado. Pero una persona que no cenó pozole y sueña que vuela, que su sueño es cronológico, tiene tiempo y continuidad, eso es real. En verdad está pasando, porque es la capacidad de lo que nosotros no podemos ver. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nada más podemos ver el espectro visible de la luz visible, pero dentro de este espectro, por ejemplo, la luz infrarroja, muchos no la ven, la luz ultravioleta no la vemos, pero hay seres inorgánicos que sí están dentro de esas dimensiones, por así decirlo. Y ahí es cuando se activa esta parte. Y al activarse esta parte, el Genmen, el alma espiritual, por eso yo puedo llegar a cerrar mis ojos, pensar en alguien y saber dónde está. Todos tenemos esa capacidad, pero hay quienes la tienen más desarrollada que otros. Causa un poco de controversia esto, Y bueno, tenemos otro que es la habitación de las ideas. Miren, el Ji-Shi, que pertenece al pulmón, y por eso aquí podemos estimular las ideas. Oye, ¿cómo no te llegan ideas? Bueno, pues hay que darle masajito aquí, en esta parte. Oye, ya tienes muchas ideas, hay que dispersarlo. Y fíjense, el del riñón, que es el Tri-Shi, el palacio de la voluntad. Sé qué es lo que me hace daño, sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago, porque falta voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de acción. La capacidad que nosotros tenemos de, bueno, ya, sé que soy herbívoro, soy feliz con la dieta crudivegana, soy feliz comiendo verduras, soy feliz comiendo fruta, y hacerlo. Cuando no tenemos
esa voluntad es porque hay una falla en el punto espiritual del riñón. El riñón es el que nos da esa fuerza, esa voluntad. Hay que estimularlo. Pero bueno, y miren, por eso los masajes en la espalda, oye, pues ya tenían dolor acá y pues con el de espalda ya se quitó, porque de aquí de la espalda salen todos los nervios hacia las extremidades. Por eso los masajes, incluso aunque sean relajantes, estimulan todo el organismo. Entonces, podemos analizar que yo me puedo llegar a aprender todos estos puntos o no, y simple y sencillamente masajearlos, pero voy a tener un estímulo benéfico y curativo para mi paciente. Ahora, la mente conduce la energía a cada uno de los puntos al realizar meditación en movimiento, al tener esta concepción de las emociones y los sentimientos. Y ahora, utilizando la energía de cada órgano en forma positiva para el desarrollo y beneficio de la salud física y mental, ¿para qué necesitamos el hígado? Para ser decididos. Una persona que le quitaron la vesícula biliar ya no es decidida, es indecisa. Chequenlo. Hay personas que, es que no sé, hay una alteración en el hígado, y las personas que son muy decididas, hay muy buena fuerza en su... Al decir fuerza y energía me refiero a la sangre, a todo esto que trae los nutrientes. Necesitamos energía en el corazón para estar entusiasmados de la vida o de hacer cosas. Cuando no hay este entusiasmo es porque hay una alteración directa, no está llegando la sangre al corazón. Necesitamos la energía del vaso para la creatividad, porque el estar pensando, preocupándose, no nos vuelve creativos. Y todos de alguna forma tenemos cierta capacidad de creatividad. La energía del pulmón la necesitamos para ser felices, para manifestar felicidad, porque como ustedes saben, el pulmón es el que absorbe lo exterior, lo procesa, lo manda a la sangre, del corazón se regresa y exhalamos. Y el riñón, necesitamos la energía del riñón para la valentía. Oye, ese chavo me gusta, esa chava, pero no hay valentía. Bueno, falta energía en el riñón. Y los que sí son unos valientes, bueno, pues hay mucha fuerza en el riñón. Bueno, entonces por eso, recomendación, hagan masajes en su espalda a sus amigos, a sus enemigos, como ustedes les dé a entender, muchas veces así es. Y si no, pues después damos un curso de masaje. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo utilizar plantas medicinales para el estrés o para estas alteraciones emocionales. Una de las plantas más estudiadas es el Hipericum perfuratum, mejor conocido como hierba de San Juan. La hierba de San Juan se utiliza para los estados de depresión. No se alcanza a ver muy bien, pero no sé si por aquí haya esta plantita que es amarilla. Ya, después la buscamos porque es muy buena. Dentro de las hierbas medicinales, el hipérico o hierba de San Juan está indicada para el tratamiento natural de la depresión, muchas veces en sus primeras fases. Se puede conseguir también en tabletas, y debemos mencionar que la mejor hierba de San Juan que se puede encontrar en el mundo está en Inglaterra. Por si van a ir, nos traen un poquito con el pensamiento. E incluso es muy interesante porque fíjense, esta planta es amarilla, pero cuando se hace su cocción se hace roja. Incluso hay un tipo de aceite que se llama el aceite hipérico, que se hace rojo.
por la maceración del aceite de oliva con esta planta. Y otro dato muy interesante, el aceite hipérico regenera los discos intervertebrales cuando hay hernias discales, por ejemplo. Entonces hay que buscarla. Esta no se puede conseguir muy fácil, pero pues también se utiliza. ¿Por qué? Por su gran cantidad de alcaloides, que es su principio activo. Es muy adecuada para calmar en gran modo la ansiedad y las depresiones moderadas. Hace muchos años la cocaína era legal. Es un medicamento, es medicina. El problema es el contexto. Como todas las demás plantas, Y si analizamos a las drogas, el azúcar es la droga más peligrosa con la cual tenemos contacto. Entonces, se puede utilizar también. La valeriana, la raíz de valeriana, en los inicios de sus descubrimientos, la valeriana se usaba más para su efecto espasmolítico. No obstante, con la constancia de su uso pudieron apreciar las cualidades que tenían como sedantes. La valeriana la van a reconocer porque huele a patas. Huele muy feo la raíz de valeriana. Pero para el sistema nervioso es ideal. Ahora debemos mencionar que, por ejemplo, la valeriana y la pasiflora no se debe de consumir en las mañanas porque va a estar todo somnolienta la persona. Se debe de consumir en las noches, ya cuando se van a dormir. Que no han podido dormir, pues una cocción de valeriana y a dormir. Hoy en día se asocia con los tratamientos naturales para la depresión y otros trastornos psicológicos como la ansiedad y el insomnio. Ahí está la valeriana. Lo que se debe de consumir es la raíz. Y la mejor planta para el estrés, para los estados alterados de conciencia. Es una planta endémica de México. Nada más aquí en México se da, en ningún otro lado del mundo. Y se encuentra en Guanajuato y en el norte de Querétaro. Y hay cosas muy tristes porque cuando se empezó a estudiar esta planta y se empezó a ver sus efectos en el sistema nervioso, es la única planta que nos puede llegar a mantener en un estado equilibrado. Si estamos muy alterados nos relaja, si estamos muy decaídos nos levanta. Y lo benéfico de esta planta es que no genera efectos secundarios y tampoco es codependiente, porque por ejemplo en los estados de depresión muy fuerte pues llegan a mandar clonazepam, diazepam, y que es droga. Entonces la persona se siente bien, pero después ya necesita por mucho tiempo su clonazepam. Esta planta no genera adicción, por ejemplo. Y se le llama el ojo de gallina, la Galfimia glauca. Después de que se empezó a estudiar esta planta, pues los alemanes vinieron a comprar más de 600 hectáreas en Guanajuato para plantarla, llevársela a Alemania, estudiarla y regresárnosla en una pastilla que vale 1,000 pesos. Seguramente, no sé. Pero bueno, es un arbusto que alcanza de 1 a 3 metros, es una planta originaria de México. Y es que también ese es el problema, que la arbolaria es una mina de oro que no hemos sabido aprovechar. Por eso los extranjeros vienen y se aprovechan de eso. Viene de la familia de las malfigiáceas y se encontró que la sustancia relaja los nervios y aumenta la calidad del sueño. No da sueño, la valeriana da sueño, la pasiflora da sueño. En este caso, cuando ustedes se duermen, va a mejorar su calidad del sueño, porque pueden dormir, pero no descansar. La persona durmió 8 horas, se despierta y no ha descansado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La calidad de nuestro sueño. Es decir, aumenta el número de minutos de sueño profundo.
Entonces la gente descansa al dormir cuando la empieza a tomar. La fórmula química del compuesto activo se llama la galfimina B y se logró gracias a un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social por medio de la Unidad de Investigaciones Biomédicas de Xochitepec, Morelos, y con el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de México. Y obviamente, pues el autor es Eric Estrada, de la Universidad de Chapingo. Y se dedujo que en México, como ustedes saben, hay más de 150 plantas para el estrés, para los nervios, pero hasta ahora toda la herbolaria para el sistema nervioso produce sueño. Por lo que los investigadores de la Universidad de Chapingo se dieron a la tarea de buscar una planta que relajara el sistema nervioso central sin el efecto de somnolencia. Y se halló que la galfimina cubría el requisito. Ahora, incluso desde las investigaciones, ya se acabó la pila, desde las investigaciones que se empezaron a hacer, cuando Eric Estrada va a Guanajuato, le pide a una curandera de la zona que le muestre una planta para trabajar en los nervios. Y dice, pues dame un mes. Y como ustedes saben, la generación de los conocimientos no es prueba y error como se creía. Antes se creía que las plantas eran hacer un té, probarlo, a ver qué pasa. Si se moría, pues ni modo. Y si vivía, pues adelante. No es así, no funciona así. Hay una comunicación desde la antigüedad con las plantas. ¿Cómo? Pues se les habla. Y la planta contesta. Así se descubrió incluso esta planta. Y otras como el cuachalalate y la hierba del sapo. Posteriormente vamos a mencionarlas. Después del mes regresa este personaje y ya, aquí está tu planta, ¿no? Y es para relajar. ¿Y por qué ojo de gallina? Porque ¿cómo se calma un gallo? Pues echándole una gallina. Eso es lo que dice Isabelita, la comadre. Pues por eso, ojo de gallina. Entonces, los resultados en las observaciones clínicas a 1500 personas que participaron con problemas de insomnio, como son problemas del sistema nervioso, obviamente esta planta ayudó para el estrés, para el insomnio, angustia, ansiedad, gastritis nerviosa e incluso mal de Parkinson. O sea, esta planta nos ayuda a curar el Parkinson y el Alzheimer, alteraciones que desde la medicina moderna, pues hay que ir con el especialista del especialista del especialista. La mejoría está entre el 70 y al 100% en la mayoría de los pacientes. Entonces, por eso, esta es la mejor planta que se puede ocupar de aquí de México. Y la problemática es esa, pues hay que ir a Guanajuato. De alguna forma, para traernos alguna plantita que nos ayuden a sembrarla, o si no, pues comprarla directamente en Chapingo o con nosotros. ¿Por qué? Porque como es una planta endémica, no hay. ¿En Chapingo cómo la venden? Como N100. ¿Pero es hierba o se vende en tintura, que son gotitas, y en té, que es la planta ya tinturada. Siempre es mejor el té. ¿Es la de D100? N100, así se llama, así lo pueden conseguir en Chapingo. Pero tú también no las puedes conseguir. Nosotros también las conseguimos. Aquí tenemos ya algunos. Es de lo que más se vende, también. Pero no tenías, ¿ya tienes? Ya tenemos, claro que sí, con todo gusto. Y bueno, todo esto es un resumen de un trabajo, de un libro de Antonio Paolazo, que se llama Estrés y Diestrés, del conocimiento que hemos adquirido a través de los años con el doctor Tomás Alcocer González y el maestro en ciencias Eric Estrada, nuestros maestros. ¿Y qué más podemos hacer?
Bueno, se dice que la meditación en movimiento es muy importante. O sea, el movernos, porque el moverse empieza nuestro organismo a desintoxicarse, empiezan a haber mayores conexiones. Y una forma es hacer este tipo de ejercicios conocidos como gimnasia cerebral. ¿Han escuchado hablar de la gimnasia cerebral? Bueno, ¿sí? Bueno, este es un método que se llama el método Wagner, el cual esta persona es un doctor en neurociencias, el cual estudió ciertas tribus en todo el mundo y principalmente veía que las tribus bailaban o tenían movimientos a través de percusiones. El generar nuevos conocimientos y nuevos movimientos hace que nuestro cerebro genere nuevas sinapsis neuronales. Y vamos a ver el video para que posteriormente ustedes lo puedan replicar, aprendiendo las percusiones. Creo que no se escuchaba. A ver. Creo que no se escuchó, ¿verdad? Sí. ¿Sí se escuchó? Bueno, el primer movimiento que nos ayuda a empezar a desestresarnos se le llama el movimiento de rock y es de percusiones. El primer movimiento es un golpe en el pecho. Háganlo todos. Golpe y después es un chasquido. Aplauso y chasquido. Entonces, lento. Golpe, chasquido, aplauso, chasquido. Y poco a poco le vamos metiendo velocidad. Y cada vez más rápido. Y luego cambiamos. ¿Se entiende? Entonces, esto hace que nuestro cerebro empiece a hacer nuevas sinapsis neuronales. Entonces, vamos a intentarlo todos. Golpe, chasquido, aplauso, chasquido. Golpe, chasquido, aplauso, chasquido. Y cada vez más rápido. Golpe, chasquido, aplauso, chasquido. Golpe, chasquido, aplauso, chasquido. Golpe, chasquido. Ajá. Bueno, vamos a ver uno más difícil, que en este caso es el ritmo de samba. Ajá. Son 2 golpes en el tórax y 2 chasquidos. Golpe fuerte, golpe débil, chasquido, chasquido. Entonces, así empezamos a trabajar el estrés. Nos equivocamos, empezamos a reírnos. Entonces, el segundo es el de samba. Golpe fuerte, golpe débil, chasquido, chasquido. Por eso. Entonces ya tenemos el ritmo de rock, el ritmo de samba, y ahora vamos a aprender el ritmo de funky.
Ya en 10 años ya nos queda así. Entonces, el tercer ejercicio es el ritmo de funky, que es golpe, y son 3 chasquidos. 1, 2, 3, aplauso. Y luego otra vez, 1, 2, 3, golpe. Y se van intercalando las manos. Entonces, golpe, 1, 2, 3, aplauso, 1, 2, 3, golpe, 1, 2, 3, aplauso, 1, 2, 3, golpe. Y cada vez más rápido. Entonces, cuando vayan caminando en la calle, hagan eso. A ritmos de palma. Cuando se salgan a caminar. Aunque la gente los que ven de rap, bueno, no Está importa. loco, ¿qué va a decir? Pero me siento feliz. Estaba, sí, exactamente. Entonces, eso es lo que les queríamos mostrar esta vez. No sé si hay alguna duda, me indican y la resolvemos. En Diga. los centros herbolarios autorizados no encontramos la hierba esa. Si la quiere buscar, este es el nombre científico. Ah, ok. Ajá. Entonces, si en el centro herbolario al que va dice esto, esa es. Ah, pero. Ajá. Pero si dice ojo de pollo, ojo de gallina y no trae el nombre científico, esa no es. Si no trae el gallo, tampoco. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque si no, no tiene la efectividad. Puede ser una más imitación, ¿no? Puede ser nada más imitación. Por eso también les mencionamos la valeriana, les mencionamos y el Hipericum perforato, que son de las plantas más fuertes para trabajar estos problemas de estrés, en conjunto también con el movimiento. Hay una planta que se llama peyote, ¿es para dormir o para no dormir? ¿Cómo? Se llama peyote, pero o sea, es como una droga, pero no sé si sea para dormir o para no dormir. No, el peyote entra dentro de las plantas sagradas. El peyote comúnmente se da en el desierto. Y aquí hay mucha controversia con este tipo de plantas sagradas. ¿Por qué? Porque se dice que una planta sagrada se debe de consumir en su lugar donde se da la planta. Por ejemplo, los huicholes, que son los que tienen el permiso incluso de gobernación de portar el peyote, nada más ellos lo pueden traer. Pero los huicholes ortodoxos, los más ancianos, no ven con buenos ojos que vayan a los pueblos, a la ciudad, lleven el peyote, se metan a un temazcal por un barro. Dentro del contexto científico, el peyote se llama Lophophora williamsi y se ha estudiado, es el LSD, de ahí se extrae. Ajá. Pero como surgió directamente en la época de los hippies, se empezó a tergiversar el contexto y empezaron a utilizarlo para volar sin avión. Es una planta sagrada. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ahorita nosotros percibimos esta realidad como si fuera con 10 antenas. Cuando usted consume plantas de poder, es como si se activaran 1000 antenas. Por eso la persona, fíjense qué interesante, por eso la persona puede escuchar la hormiga que está a 10 metros. La persona puede empezar a ver deformaciones que en realidad son otras dimensiones. Lo que yo no es para dormir, el peyote no es para dormir. Ajá, es para otra que sale cosa. en la tele en un programa de la noche, no sé dónde hay pura plática, sacaba eso mucho del peyote, que dice me voy a consumir peyote
menciono un lugar aquí en México. En México. Y ahí me doy mis toques con el peyote. Habían de ver cómo vuelo, y por eso ahorita que dijo el peyote, yo ya lo había escuchado. Y es una actriz que, Sí. que le gusta, o sea, dice ella, yo acepto yo misma que me drogo. Dice, Ujú. pero cuando ya no me siento así, me voy a comer peyote. Ujú. Es Es- cuando es- dice que siente que vuela. Sí, es el contexto. Ese Ajá, contexto ándale. es lo que en la actualidad se lleva como recreativo. Ah, fuman marihuana por Ajá. recreación, algo así, Y tiene eso Pero- mucho del peyote. del peyote. Entonces, sí, son plantas muy buenas, Ya. pero incluso hay que prepararse. Cuando uno va con los huicholes, pues se tiene que inmiscuir en la población. Hay que hacer lo que se conoce como tequio. ¿Saben qué es el tequio? El trabajar en comunidad. Porque después de ahí, incluso a veces hay una caminata de 900 kilómetros, son como 4 días, una semana, y terminando esa caminata se les da el peyote. Para relajar. O sea, es todo un contexto muy diferente. Ahora, por ejemplo, está de moda la ayahuasca. Y la ayahuasca no es de México, es de Perú y de Brasil. Por eso hay que respetar esos aspectos espirituales de las plantas porque se los cobra. Se los cobra. Entonces, no es para dormir. Bueno, si no hay alguna otra duda, muchísimas gracias. Al contrario, Nos gracias. vemos dentro de 15 días, ahora con el tema diabetes. Gracias. Avísenle a sus amigos, enemigos. Y también les queremos comentar que esto lo subimos a YouTube, al Facebook, por si no lo quieren retomar o lo quieren presumir también. Muchas gracias. Ok. Y pues denle like o dislike, suscríbanse. Muchas gracias. Gracias. ¿En qué página? Bueno, ya le pongo a